no se puede protestar en la Argentina, nadie puede decir nada. Que es culpa de otro. Porque siempre, qué sé yo, ahora nos la agarramos con la iglesia, ¿no? Hoy dijo esta mañana, no sé dónde, pero seguramente en alguna de las radios porteñas, donde suele hablar, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, que no le gustó el acto o la misa del otro día en Luján, y que no le gustó, dijo, porque en realidad la iglesia no está para defender corruptos. Los que se robaron todo de la Argentina, dijo. Supongo que haciendo referencia claramente a la figura de Hugo Moyano. Seguramente en la radio donde habló, porque debe haber sido en alguna radio, nadie le preguntó a Esteban Bullrich, pero escúchame, ustedes fueron socios políticos de Moyano hace un par de años atrás. Claro. Ahora te das cuenta que se robó todo Moyano. Porque son livianitas a veces esas charlas, ¿viste? Parece que da nada más que para sacar un título de esa naturaleza, que aparece después reflejado por todos lados, y listo, y se terminó. Pero nadie le repreguntó. Pero nadie le pregunta a... O hace 2 años no era Esteban corrupto. Bullrich, si hace 2 años no era corrupto Moyano. Y ahora, en estos 2 años, se choreó todo Moyano. Los que se robaron la Argentina. Ayer estaba mirando, por ejemplo, lo que está pagando el Banco Central por día de intereses en esta nueva timba financiera que inventó. Escuchen esta cifra, 1.000 millones de pesos. Cuando nosotros decimos que está pagando por día, lo que queremos decir es, les está regalando como ganancia a los bancos que timbean. 1.000 millones de pesos por día. ¿Eso no es robar? La ponchada de guita que en su momento se chorearon, digamos, con la otra timba financiera, la que ahora están desarmando, y están armando esta otra bomba de tiempo conocida como LELIX, que son las LEVAX, que se chuparon 30.000 millones de dólares de reservas del Banco Central, que es lo que nosotros estamos pagando ahora. Sí. Porque buena parte de todo el ajuste que se viene, entre otras cosas, es porque nos consumimos 30.000 millones de dólares de reserva del Banco Central, que se fueron en la canaleta de la timba financiera de este gobierno, que no me voy a cansar de repetirlo nunca, inventó esa estrategia de las LEVAC para contener la inflación. Insisto, inventó la estrategia de las LEVAC para contener la inflación. Hoy estamos promedio en un 45% mínimo de inflación este año. Menos mal que inventaron las LEVAC para contener la inflación. Si no, estaríamos rondando 70 puntos de inflación en la Argentina. Claro. ¿Eso no es choreo? ¿Eso no es robo? ¿O acá solo el robo vale cuando se la lleva el delincuente de Jaime? O los que chorearon, efectivamente, ha habido casos y nadie puede negarlo, independientemente de algún que otro nostálgico del kirchnerismo que sale a defender cualquier cosa del gobierno anterior, porque parece que le queda bien, hoy por hoy salir a decir al kirchnerismo, no, persecución política o montaje judicial para perseguir políticamente a los opositores, es la carta casi de presentación de cualquier dirigente peronista, pero la verdad es que también robaron. Ahora vamos a hablar de otro caso que finalmente se terminó confirmando ayer, no porque no hubiera certezas, porque ya había causas en su contra bastante avanzadas, sino porque terminó reconociéndolo el propio Jaime, que entre otras cosas choreó y mucha guita durante el gobierno anterior. Ahora, digo, en la Argentina, los que se robaron todo siempre son los dirigentes políticos, nunca los empresarios, nunca los fondos de inversión, estos que vienen a timbiar a la Argentina y se la llevan toda en cada una de las herramientas monetarias que inventan algunos gobiernos, como por ejemplo que parece que la inventan nada más que para que estos tipos hagan negocio, porque la verdad es que te dijeron que la inventaron para contener la inflación y fíjate cómo estamos con la inflación. Ahora le están pagando 1.000 millones de pesos. Muchachos, es una ponchada de guita, por favor, traten de imaginárselo. 1.000 millones de pesos por día, el banco a los bancos, que son los que toman LELIX, porque a diferencia de las LEVAC, en este caso solo los bancos pueden tomar LELIX o agarrar estos, que son préstamos a muy corto plazo. Eso no es robo en la Argentina. Después tenemos una serie de muchas otras medidas, algunas de las cuales involucran a funcionarios importantes de este gobierno, en donde claramente también parece que hubo choreo y que en algún punto también es comparable con el gobierno anterior, porque que Caputo, que ahora ya no está en el gobierno,
pero que Caputo haya resuelto que su fondo de inversión colocara guita del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES en la timba de las LEVAX, nada más que para cobrar la comisión, porque no hay otra explicación, porque siempre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES se manejó de forma directa. Obviamente es un fondo, justamente como lo dice su nombre, de garantía de sustentabilidad, que no va a tener 100 pesos parados ahí a que se le licúen con la inflación. Tiene 100 pesos, son millones y millones de pesos, que los pone a trabajar justamente para mantener el poder adquisitivo de esa guita. Siempre lo hizo de manera directa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hasta que vino Caputo y dice, no lo puede hacer de forma directa. Que se lo dé al fondo de inversión pero es tuyo, Caputo. Le dijeron, no importa, la gente es boluda y se cree que robaron los anteriores nada más. Y entonces el tipo se quedó en el medio con una jugosa comisión, nada más que porque él, en su condición de funcionario, integrante de la mesa chica de gestión del gobierno nacional, le ordenó al titular del ANSES que pusiera a trabajar la guita del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por intermedio de un fondo de inversión que él mismo había creado. Eso no es choreo. Hay que terminar con esto de que vienen algunos Bullrich o algunos funcionarios actuales de la gestión anterior, disfrazados de impolutos, a medirle la vara de la moral, o en todo caso a ponerle el termómetro del Chorrolandia nada más que a los funcionarios del gobierno anterior. Hubo funcionarios del gobierno anterior que chorearon, no tengo ni la menor duda, lo dije siempre, lo repito a cada rato, cada vez que salen las causas de los cuadernos, porque en la Argentina se robó siempre con la obra pública, siempre. Y esto no quiere decir que esté justificando lo que pasó, quiere decir que claramente estoy convencido de que con la obra pública en la Argentina se robó, es obvio. Incluso algunos de los funcionarios de muy estrecha vinculación con la gestión del presidente Mauricio Macri, incluso IEXA, que era la histórica constructora de la familia Macri, que después se fue con el primo Ángelo Calcaterra. Pero terminemos con esto, o no, digamos, a ver, que el gobierno siga diciendo que en la Argentina solo son chorros los que estaban, punto. El ejercicio que tenemos que hacer nosotros como sociedad es empezar a darnos cuenta que nos están embaucando un poquito, nada más que para que se hable de ese tipo de cuestiones. Bueno, vamos a hablar de eso porque son todas estrategias comunicacionales, nada más que al efecto de que no se hable de lo que pasa hoy por hoy en la Argentina. No se puede hablar de lo que pasa en la Argentina porque si marchás desestabilizás, si criticás estás armando una suerte de batallón, nada más que casi como para ir a combatir con trincheras reales a Plaza de Mayo y sacar a tiros al gobierno, claro. No hay crisis, es golpismo. Y ahora es golpista el Papa Francisco. Claro, ¿no? también, más o menos. Claro. Pero bueno, ayer Laura Alonso se enojó cuando le preguntaban por los conflictos de intereses del gobierno y dijo, yo no vine a hablar de esto, ¿no? Fue una entrevista y dijo, yo de acá no vine a hablar de esto. No, claro, Laura, pero tenés que hablar de todo, ¿no? Esa es tu función. Por ahora, si no desnota. Si el Papa Francisco está en desacuerdo con este gobierno, y claro que está en desacuerdo con este gobierno. Pero pero está en desacuerdo con este gobierno. No, habrá gente seguramente que no está en desacuerdo con este gobierno, pero el Papa Francisco sí. Y lo sabe Macri desde entrada. Porque el Papa Francisco tiene una enorme militancia de muchísimos años en contra del neoliberalismo, digamos, por llamarlo de alguna manera. Obviamente que va a estar en contra de este gobierno con las políticas que aplica la gestión de Mauricio Macri. Está en contra en términos políticos. No cree el Papa Francisco que esta sea la forma de incorporar más gente a una vida un poco más digna. No la cree, se ha cansado de repetirlo por todos lados. El Papa Francisco que bastardea sistemáticamente la acumulación de riqueza en manos de los poquititos de siempre y ese tipo de cuestiones. Lugones, el obispo que además maneja la pastoral social en la Iglesia Católica Argentina, que te diría que el andamiaje político más importante que tiene hoy por hoy la Iglesia Católica en la República Argentina, es otro obispo, en este caso, cura iba a decir, que tiene el mismo perfil ideológico del Papa Francisco. Como Chucho Gómez. Chucho Gómez. Claro. El obispo no es Saguer. Entonces es obvio que el Papa Francisco, por definición, por lo que significa su trayectoria, va a estar en contra de las políticas aplicadas por este gobierno. Ahora, eso no significa que vos le pongas la camiseta de
poco menos que de desestabilizador al Papa Francisco. O que de manera apresurada, como hacen algunos, poco menos que digan que son defensores de corruptos que se chorearon todo en la Argentina. Bueno, ese es un tema, pero para equilibrar un poco la balanza, también hay otro tema que tiene que ver con Jaime. Ayer fue condenado, en realidad llegó a un acuerdo. Jaime, el ex secretario de Transporte del gobierno anterior, va a devolver 13 millones de pesos. Fíjense ustedes si robó el amigo Jaime, que va a devolver 13 millones de pesos. Además va a pasar 4 años en prisión. Yo creo que va a pasar unos años más porque tiene un par de otras condenas que tiene que atender, de 8 años más o menos. Admitió ser responsable de los delitos de corrupción y además admitió haberse enriquecido de manera ilegal en la Argentina. Va a tener que pagar la multa de él, la multa de sus hijas, la multa de las hijas de su expareja y la multa de su actual pareja, porque estaban todos metidos. El tipo reconoció que había robado, efectivamente, por todos lados. Además le sacaron un yate valuado en $1 millón de pesos, como 5 o 6 propiedades valuadas en no sé cuánto. No, ya te los... No, sí, ya te lo saco. Un avión privado y todo ese tipo de cuestiones. Así que hay que advertir, muchachos, chiques, sobre todo, chiques K, que hay chorros en la gestión anterior. Y que la mejor manera de refundarse, si se quiere, como movimiento es empezar a sacar toda la lacra esta, que son los que les han hecho muy mal al modelo del gobierno anterior, porque hay mucha gente que apoya profundamente el modelo anterior y se tiene que fumar a los chorros como Jaime, que fueron la excusa para que, entre otros, llegara, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri.